La diferencia en las políticas a nivel global entre lo de Martínez de Oz, digamos los militares, y la política económica global de Kirchner uno es un modelo agroexportador donde se concentra la generación de riquezas y el desarrollo del país solamente en un sector específico, en el sector donde Argentina tiene ventajas a nivel internacional, que es el campo. Eh, Esa lógica de desarrollo hace que sea un país para pocos. Y en esta 28ª exposición rural de Agricultura, Ganadería e Industria acaba de hacerse presente el señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Alfredo Martínez de Oz. Es recibido por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, el señor Celedonio Pereira, y autoridades. Al designar con el nombre de don José Alfredo Martínez de Oz al pabellón de quinos livianos de este solar de Palermo, rinde justo homenaje a quien fuera su presidente durante los periodos 1946 hasta 1950. Y una vez leídas las palabras en homenaje al padre del ministro de Economía, señor Martínez de Oz, el mismo ministro descubre la placa aquí en este pabellón. El lenguaje, el discurso, el concepto de lo que era esa propaganda es lo que está en el sustrato, en la base de lo que hoy es el discurso de esta avanzada restauradora conservadora. Que bueno, los forjadores de la patria están en el campo, que con el campo el pueblo se alimenta, entonces hay que dejarlos tranquilos producir, que hay que dejar que el gaucho siga produciendo y que es parte de las raíces profundas de la Argentina. Bueno, son todos esos mitos llevados a su máxima expresión de que eso es la patria. Bueno, es la patria de los pocos. Bueno, la política de Martínez de Oz se ha iniciado con el golpe militar del 76. Ahí fueron cuando se hizo la nueva ley de entidades financieras. Ahí se estableció la mayor entrega del petróleo. Ahí se fue ya delineando esta política que estamos viviendo hoy. ¿Y de la mano de quién? De la mano de los desaparecidos que hemos tenido. Es decir, esos 14 o 15 mil militantes peronistas, los más avanzados, esos ya no están más. Otros sectores de izquierda y progresista, tampoco. Entonces ha dejado un camino, orégano, para que de la política quede lo peor. Es decir, si se quiere, el mismo voto de la 125, ¿quién nos votó? ¿Quién votó en contra de la 125? Menem, Rodríguez Sá, el que es gobernador de Romero. Fíjese en quiénes. Entonces, aquel que ha festejado como la gente de Federación Agraria que saltaba, le han recibido el voto de lo peor de la política. Entonces, la reflexión que hago, no lo hicieron para dar una mano, simplemente de una oposición sistemática al gobierno. Y lo que uno plantea no es sistemático, es de proyecto. Lo que yo denomino el sector del campo privilegiado. Entonces, ahora lo que se da es que todos tienen un mismo objetivo, que es la producción de soja, junto con la de trigo en forma subsidiaria, porque hacen soja, trigo, soja, y entonces hacen que todos tengan un mismo objetivo, que es la de maximizar las ganancias con la exportación de soja, porque más del 95% de la soja se exporta, tanto en poroto como en aceite. O sea, pero todo se exporta. Entonces, cualquier tipo de retención, impuesto o intervención pública en el poroto de oro, que es el de la soja, se produce una comunión o una unión de todos estos sectores que antes estaban todos divididos. Digo, la Federación Agraria hoy está a punto de cumplir, faltan 4 años para que cumpla 100. Se fundó en 1912, al calor de la lucha del Grito de Alcorta, que era una lucha de pequeños arrendatarios por el aumento en los alquileres de la tierra y el aumento y la baja en los precios de los productos que yo, digamos, colocaba. Hoy por hoy, ese mismo sujeto, o el devenir de ese sujeto, digamos, la sucesión, los herederos de ese sujeto, han cambiado. Yo diría que han cambiado profundamente,
Les creó una cultura nueva, que es la cultura de producir el campo sin vivir en él, por ejemplo, y sin tener que explotarlo en forma directa. O sea, nosotros decimos, irónicamente, muchos de estos productores, los que no lo producen ellos directamente y lo alquilan, que viven de la renta, juegan al chinchón en el pueblo, toman el vermú y no vuelven al campo. Digo, ese fue el cambio cultural. Antes, cuando estaban los chacareros, fueran arrendatarios la primera época, después propietarios, donde trabajamos directamente la tierra, y se interesaban, había debates, iban a las organizaciones, a las cooperativas. Hoy con esto que estos productores van dejando la tierra, que la trabajen terceros, en este caso pool de siembra o fondos de inversión, son rentistas. Es decir, ya no le interesa si llovió o no llovió. Sí le interesa, pero no tanto. No depende de su trabajo y su producción. Es un desclasado. Es un ciudadano de que está marginado de toda la lucha social y política. Está vegetando. Que la Federación Agraria, que históricamente estuvo enfrentada con la sociedad rural, hoy sea un aliado cerrado, estrecho y que vaya junto con la sociedad rural, es una derrota para el campo popular, entendiendo que en otros contextos de la historia argentina la Federación Agraria acompañó, participó y se movilizó por consignas distribucionistas, luchó contra la concentración de la tierra, fue un actor históricamente colocado en la vereda de enfrente de la sociedad rural. Eso nos está mostrando que algo ha sucedido, que cambiaron las relaciones en el interior del mundo agrario, las relaciones de propiedad, que surgió una clase rentística, que la Federación Agraria ya no es la misma ahora que antes, que tiene intereses compartidos con los grandes productores que se nuclean en la sociedad rural y que a su vez los medios de comunicación más concentrados no representan simplemente intereses sectoriales, empresariales, sino que representan una nueva derecha, una forma de relatar lo que está sucediendo, una manera de construir prejuicios, una manera de defender intereses que hoy se juxtaponen, se vinculan, se relacionan muy profundamente con el modelo de país que está planteando esta unidad, sociedad rural, Federación Agraria y el resto de las que han participado, junto a los medios de comunicación, junto a los restos muy virulentos de un capitalismo financiero y especulativo, y junto con cierta oposición que es apocalíptica, que es absolutamente destructiva y que participa activamente de un modelo claramente destituyente de la legitimidad democrática. El otro campo que uno tiene que analizar y que está fuera de la agenda de discusión, esos pequeños productores, campesinos, pequeños productores de 5 hectáreas, que son violentados, que son expulsados de sus tierras, que sufren la agresión de los grandes, la quema de sus campos y de su ganado para sacarlos y quedarse con esas tierras. Son el 80% de los productores. Y en el campo, bueno, nosotros nos dedicamos al cultivo, al pastoreo de nuestras cabras. Somos los pequeños productores de la Argentina, los que estamos aportando nuestro granito de arena a la Argentina de hoy. Y nosotros desde nuestro humilde rinconcito de los valles también nosotros aportamos a la economía del país. Y a la vez producen el 20% de los alimentos, lo que le da la diversidad de la oferta de alimentos en Argentina. Porque los otros se concentran en lo que es lo más rentable. Maíz, soja, trigo, girasol, ganado vacuno. ¿Y el resto de los alimentos de dónde vienen? Vienen de estos pequeños productores. Soy productora, trabajo en la chacra. De tierra tenemos 3 hectáreas. Parte de verdura, mandioca, batata y maíz. Y parte de eso tengo granja, gallina y lechones, chanchos, que nos dedicamos. Donde más somos la luchadora y la que trabajamos en la casa somos las mujeres. Porque nos levantamos, preparamos el desayuno, que los chicos que van a la escuela, que tenemos que dar de comer a los chanchos, a la gallina, y a la vez también que tenemos que limpiar la casa, lavar la ropa, mira,
incontables. Nos levantamos a las 5 de la mañana y nos acostamos más o menos entre las 10 y las 11 de la noche. Por supuesto, a veces por ahí descansamos una siestita. Si solamente predomina la lógica sojera, y digo sojera es trigo, soja, girasol, bueno, finalmente Argentina puede terminar perdiendo esa soberanía alimentaria. Perder esa soberanía alimentaria significa terminar importando alimentos. Y al perder la soberanía alimentaria significa que desaparecieron ese 80% de minifundistas, de pequeños productores, de mini pequeños productores que en última instancia son los que trabajan la tierra, que están y hacen patria.